Buenas tardes, profesor Grossfogel. Muchísimas gracias por volver a conversar con nosotros en un contexto geopolítico realmente complejo. Quisiera empezar preguntándole por las negociaciones que se están llevando adelante entre el gobierno bolivariano de Venezuela, bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con los Estados Unidos de Trump. Sabemos por la experiencia histórica que Washington no solo incumple sus acuerdos, sino que suele utilizar las negociaciones como parte de sus estrategias de ganar tiempo para terminar interviniendo de distintas maneras y con distintos grados de sofisticación. Desde el gobierno venezolano se afirma que este proceso busca defender la soberanía del país y avanzar en la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Desde Estados Unidos, en cambio, se habla de un entendimiento orientado al control de los recursos energéticos y a una eventual salida electoral, donde incluso se menciona a María Corina Machado como una alternativa política. En este marco, profesor, quisiera preguntarle cómo están analizando usted estas negociaciones, qué escenario ve hacia adelante y qué impacto cree que puedan llegar a tener en el futuro inmediato de Venezuela. La verdad que me estás haciendo una pregunta muy difícil, porque la situación que vive hoy el liderato y el proceso revolucionario bolivariano no es fácil, es una situación muy difícil. Recordemos que sufrieron una intervención militar donde se mataron civiles, se mató gente. O sea, eso de que allí no pasó nada es una gran mentira. Los medios no han informado lo que ha pasado ahí. Tampoco fue que el pueblo venezolano se entregó sin resistencia, hubo resistencia. Eh, el problema principal que creo que enfrentó el gobierno bolivariano es que las defensas estaban montadas sobre procesos de nuevas tecnologías eh, que son altamente dependientes de los espacios digitales, y en ese terreno ellos ganan, en ese terreno ellos tienen toda la tecnología de inteligencia artificial y de aplicaciones como Palantir, que es una aplicación eh, creada por el sionismo para paralizar los sistemas de defensa, paralizaron la Fuerza Aérea, paralizaron las comunicaciones del ejército, paralizaron las defensas de misiles de tierra-aire. O sea, paralizaron muchas cosas y hizo que en ese momento pues Venezuela no pudiera dar la respuesta que Venezuela hubiera querido. Eh, Me consta que ahí no hubo traición, al menos del alto liderato no hubo ninguna traición. Ese tipo de rumores son rumores imperiales que se han usado para precisamente tratar de desacreditar algunos líderes con la idea de que el gobierno bolivariano implosione por dentro, como hizo la CIA en otros lugares, ¿no? Lo hemos visto en el proceso de la isla de Granada, el proceso revolucionario allí, que terminó matándose unos a otros. Lo hemos visto también en el proceso de Bolivia, ¿no? Donde se implosionó el gobierno boliviano por adentro, con lucha intestina. Lo hemos visto en muchos lugares, y ese intento de tratar de acusar a algún líder y implicar, o sea, insinuar que Delcy Rodríguez se vendió, o que el liderato bolivariano está vendido y que negoció con el imperio para sacar a Maduro. Todo eso son mentiras con la idea de ver, ya que no han podido derrotar al gobierno bolivariano por otros medios, desde golpes de Estado, intentos de magnicidio, sanciones, bloqueos, intervenciones militares. Ya que han hecho todo eso y no han podido destruir al gobierno bolivariano, pues lo que intentan ahora es ver si por adentro el gobierno bolivariano implosiona. ¿Ves? Esa es la estrategia, ¿no? De todos estos rumores de traición. No hace falta traición para ellos poder
acceder a lo que hicieron, al arresto de Maduro, etcétera, si las defensas del gobierno bolivariano están centradas en nuevas tecnologías, como lo estaba, y fueron obviamente paralizadas, intervenidas. Tumbaron también la energía eléctrica de algunos sectores clave de Caracas, etcétera. O sea, ellos tienen la tecnología digital de inteligencia artificial electrónica para paralizar la defensa de un país si la defensa del país descansa sobre elementos de espacios digitales, de electrónica, etcétera. Como creo que pasó con el gobierno, con la defensa del ejército bolivariano frente a esta intervención. Eso muestra de que quizás, ¿verdad? Lo decía Enrique Dussel en un video, en una conversación con Nicolás Maduro en Televisión Nacional Venezolana en octubre del 2017, dijo algo muy interesante, pues él hablaba de descolonizar la defensa militar. Y él decía, mira, no podemos depender de tratar de competir con el imperio en la tecnología militar de avanzada, como por ejemplo aviones militares y otras cosas, tanques de guerra y cosas así, porque eso no, ellos en ese terreno te van a ganar porque tienen una tecnología muy superior. Entonces él decía, lo que necesitamos son formas menos dependientes del espacio cibernético, del espacio digital, y formas más sencillas que el pueblo pueda acudir a la defensa sin ser paralizado por el imperio. Por ejemplo, el tema de las bazucas, decía él, bazucas para que un trabajador, un campesino pueda detener cualquier tanque de guerra y pueda bajar un helicóptero, defensa de tierra-aire que no sea dependiente de elementos electrónicos para bajar aviones y para bajar todo lo que venga. Lo otro es muy caro, muy costoso y dependiente o sea, no vas a poderle ganar ahí porque ellos tienen o sea, mucha más cantidad de aviones, mucha más cantidad de tanques, mucho más sofisticados, etcétera. Entonces hay que tener un tipo de defensa que no sea dependiente de que te puedan paralizar, ¿no? Paralizar tu defensa este, por medios electrónicos, que fue lo que pasó el 3 de enero. No hubo traición, como he dicho antes, no hubo ninguna traición, es sencillamente una cosa muy elemental de que el imperio tiene una tecnología mucho más avanzada que lo que tiene países del tercer mundo, entre ellos Venezuela, para poder enfrentar una defensa de una agresión, la defensa de un país ante una agresión militar imperialista. Entonces, ellos tienen mucho mejor tecnología, entonces es mucho más, eh, es mucho más segura una defensa militar que no sea dependiente de ese tipo de espacio digital, aparatos electrónicos que ellos ya han demostrado una y otra vez que tienen la tecnología de paralizarlo en cuestión de segundos. Entonces, ese es el llamado que hacía Dussel a descolonizar la defensa militar, buscar formas propias de resistencia y de armas que no sean dependientes ni sea imitación de lo que hace el imperio, ni sea imitación de las armas y las formas de tecnología que tiene el imperio, sino tener tecnología propia y tener una defensa que no pueda ser paralizada por medio de aparatos electrónicos ni inteligencia artificial ni cosas por el estilo. Bien, entonces eso significa, ¿verdad? No estoy diciendo que no se tenga eh, eh, medios de defensa que incluyan ese tipo de tecnología, ¿no? Que sea digital, que sea... Pero fíjate cómo tumbaron los radares, tumbaron la defensa antiaérea, tumbaron los aviones, tumbaron las comunicaciones, tumbaron electricidad,
y dejaron al país sin una defensa adecuada frente a la agresión militar imperialista. Entonces, la lección creo yo que es lo que decía Dussel en esa reunión con Maduro en octubre del 2017 en Televisión Nacional Venezolana, donde él llamaba a descolonizar la defensa militar para no ser dependiente de modelos ni de fórmulas importadas de fuera de los países occidentales, que son costosas y que en ese terreno tú nunca vas a poder competir o sea, de una manera efectiva frente a ellos, porque ellos te van a llevar la delantera. Entonces, dicho esto, bueno, eso yo creo que tocará al gobierno bolivariano y al ejército bolivariano hacer una evaluación crítica, autocrítica, de cómo en un futuro enfrentarse de una manera más efectiva a una invasión militar imperialista. Eh, Esto lo vamos a retomar más adelante en la conversación, porque creo que tiene que ver con la conversación. Pero estas negociaciones, ahora mismo el gobierno bolivariano está bloqueado, está sancionado. Ahora mismo la economía petrolera, si bien ha tenido un crecimiento, requiere de una gran inversión. Eh, Prácticamente el imperio está exigiendo de manera inmediata que el gobierno bolivariano cambie la ley de hidrocarburos, hay una flexibilidad para que las empresas transnacionales puedan operar más libremente y con más control sobre las ganancias de lo que tiene ahora bajo la ley de hidrocarburos del 2006. La ley que están a punto de aprobar, que fue aprobada ya por la Asamblea Nacional, es una ley que liberaliza el mercado de explotación petrolera, que le quita restricciones al capital transnacional, y que yo no quiero aquí ponerme a juzgar, ¿verdad? La situación venezolana en términos de que, mira, la situación ahora mismo está muy difícil. El imperio, el imperio está presionando fuertemente bajo amenaza militar y todo para que Venezuela de alguna manera entregue petróleo a los Estados Unidos. Eh, y yo no quiero ponerme a juzgar desde aquí, ¿verdad? Desde fuera de Venezuela, este, qué hacer, porque yo creo que hay momentos donde, bueno, pues la negociación del petróleo, ahora mismo las inversiones en petróleo, pues de alguna manera pueden ser un elemento bueno, que contribuya a de alguna manera levantar la situación económica en que está Venezuela, que de alguna manera algo de ese proceso pueda ser redistribuido entre el pueblo, etcétera. Yo no quiero juzgar eso. Yo sí creo que, en primer lugar, en una ley de hidrocarburos como la que se está aprobando, va a haber liberalización a favor de las empresas transnacionales de la explotación petrolera, donde va a haber más garantías para las empresas transnacionales, donde va a haber más ganancia para ellas, más espacio de retención de ganancias, menos para el Estado, menos para el pueblo venezolano. Y no me quiero poner a jugar ahora mismo desde fuera. Yo creo que el pueblo bolivariano tiene criterios para saber qué tiene que hacer en este momento histórico. A lo mejor toca hacer, dada la situación de sanciones y dada la amenaza militar y todo eso, pues el gobierno bolivariano busca cómo preservarse, cómo de alguna manera mantener una estabilidad política, que ellos puedan de alguna manera seguir operando sin que el poder pase a manos de la contrarrevolución. Yo creo que eso es lo que está a la orden del día. Y si hay que negociar con el imperio ciertas cosas, incluyendo petróleo, yo lo puedo entender. Puedo entender que haya que hacer eso. Lo que sí creo, lo que sí creo es que
yo no creo, y ahí es donde quisiera llamar la atención, y yo creo y espero que el liderato bolivariano eh, lo tenga claro. Y es que si miramos la experiencia histórica de la situación, por ejemplo, de Libia, Gaddafi fue presionado igualmente, como está siendo presionado Venezuela ahora, fue presionado a entregar pozos petroleros a las compañías transnacionales. Este, eh, y hubo negociaciones y Gaddafi cumplió con eso. Fíjense la respuesta que dio la OTAN y los Estados Unidos. Una invasión militar, destruyeron Libia, Libia no existe ya como país ni como Estado, controlan toda la zona oriental de Libia, por donde sacan, tienen control de los pozos petroleros, sacan el petróleo de ahí todos los días, y Libia es un polvorín, una guerra civil interminable. Como país desaparece, ¿no? Desapareció Libia. Lo mismo pasó con Assad. Assad lo entretuvieron como flautista de Amelín, haciéndole promesas a Assad y negociando con Assad para que Assad primero se distancie de Irán, se distancie de Hezbollah. Recordemos que en la guerra civil fueron los países como Rusia, Irán, Hezbollah, los que contribuyeron o apoyaron la guerra contra el yihadismo de la CIA, el Mossad, en Siria. Y fueron los que apoyaron a Assad y lo que hizo que Assad no cayera. ¿Qué hicieron los países de las monarquías petroleras pro imperialismo occidentales? El mismo imperialismo occidental, bueno, pues lo entretuvieron como flautista de Amelín, haciéndole promesas de inversiones, haciéndole promesas que iban a levantar las sanciones a cambio de que Siria se liberalice, que entregue parte de su petróleo, el gas, etcétera, o sea, negociaciones, ¿no? Y miren lo que pasó, lo tumbaron. Y eso mientras negociaban con él. Lo entretenían con una negociación falsa para tumbarlo. Bien. Lo mismo pasó con Saddam Hussein. Bien. Cuando nosotros vamos alrededor, incluso fíjate que cuando van y secuestran a Maduro, había negociaciones, habían conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Hubo conversaciones, hubo intentos de negociar, había comunicación. Y ¿qué pasó? Secuestran a Maduro. O sea, lo que quiero decir es que no hay ninguna garantía de que cambiando leyes o entregando petróleo o de que te van a dejar quieto. Bien. O sea, esa garantía yo creo que hay que sacarse de la cabeza. Yo creo que con eso no estoy diciendo que no se negocie, por favor. O sea, o que no se liberalice las leyes de hidrocarburos para permitir que haya más inversiones que permitan que Venezuela salga al menos momentáneamente o parcialmente del desastre que conlleva las sanciones. O sea, que no te, o sea, no es que te van a levantar las sanciones, vamos, que no estoy diciendo que se las van a levantar, es que quizás una mayor inversión petrolera, aunque sea de compañías transnacionales, puede levantar la industria, puede levantar cierto ingreso para el país, que ahora mismo el país no tiene. Fíjense que Venezuela ha logrado levantar la industria aún bajo sanciones. Estaba produciendo 1.200.000 barriles al momento que secuestra a Maduro. O sea, eso fue un crecimiento en cuestión de un año de más de 1.000.000 de barriles, creo que era más de 1.000.000 o por lo menos medio millón de barriles de lo que se producía en diciembre del 2024. O sea, hubo un crecimiento aún bajo sanciones de la industria petrolera venezolana. Entonces, eso creo que esta negociación lo que intenta hacer es liberalizar para que haya más inversiones y que
y que la venta del petróleo no esté bloqueada como ha estado pasando, sino que se pueda hacer la venta petrolera y deje cierto ingreso en el país, que con una liberalización de la ley de hidrocarburos va a liberalizar para beneficio de las compañías y los inversionistas, las compañías transnacionales y los inversionistas, tanto la producción petrolera como sus derivados. Bien, no solamente la explotación de petróleo, sino también los derivados. Entonces, eh, eh, pero eso creo que hay que sacarse de la cabeza la idea de que a través de ese tipo de negociación y concesiones, el imperialismo va a levantar las sanciones. Yo creo que ha sido esto que voy a decir a continuación, por favor, presten atención. El imperialismo ha sido muy claro. El informe de la CIA, que Trump ha seguido como letra de Biblia, el informe de la CIA fue decir, miren, no tumbemos al gobierno bolivariano por ahora. Bien, no hagamos el error de Irak. En Irak llegaron, tumbaron el régimen de Saddam Hussein, tumbaron todo o sea, destruyeron el ejército nacional de iraquí, destruyeron los funcionarios del gobierno, destruyeron el Estado. ¿Y qué pasó? Hubo un caos que ni siquiera el imperialismo yanqui pudo controlar. Hasta el día de hoy perdió control total de la situación y por eso tuvo unas consecuencias nefastas para el mismo imperio la invasión que hicieron allí, porque iban detrás del petróleo igualmente, todo eso, pero realmente se convirtió en una guerra civil lo que pasó allí. Entonces, y ellos provocaron la guerra civil, pero cometieron un error que ellos reconocen y es haber tumbado todas las estructuras del gobierno, incluyendo el ejército. Ellos entendieron como autocrítica que debían haber dejado las estructuras del Estado y del ejército iraquí intacto, aunque cambien los generales, o al menos negociar con los que estaban una transición. Y eso es lo que el informe de la CIA dice sobre Venezuela, o recomienda sobre Venezuela. No hacer caer ni el ejército ni el Estado venezolano, porque puede ocurrir algo parecido a lo de Irak. Entonces ellos tienen un problema, y es que ellos tienen una urgencia de producción petrolera, de acceso a petróleo, a precios más económicos, porque están preparando una guerra con Irán. Esta es la parte que como que se pierde de vista, la relación entre la guerra que están preparando con Irán y lo que están haciendo en Venezuela. O sea, en Venezuela ellos lo que quieren es acceso a los pozos petroleros, control de los pozos petroleros para enfrentar una guerra con Irán, porque todo el mundo sabe que una guerra con Irán va a disparar los precios del petróleo a nivel mundial. Eso es lo que va a pasar. Y entonces Estados Unidos se está preparando para tener acceso a petróleo. De hecho, el país con las reservas más grandes de petróleo en el mundo, Venezuela, para que cuando venga ese momento de incremento del precio del petróleo, producto de esa intervención imperialista sionista en Irán, pues que no le afecte tanto a la economía americana y a los consumidores estadounidenses. Recordemos que esto es año de elecciones, van a haber elecciones congresionales en noviembre. Trump se está jugando su mandato presidencial porque tiene ahora mismo los sondeos, tiene todas las de perder y quiere de alguna manera recuperar, ¿no?, el apoyo que tuvo en las elecciones presidenciales, que fue un apoyo enorme, un apoyo popular, que los perdió en su primer año de presidencia, y que ahora está intentando recuperar, y por eso la urgencia de resolver el tema venezolano, el tema petrolero venezolano, y que por el momento, ellos están dispuestos a no hacer caer el gobierno ni el ejército para mantener la estabilidad del país, que no se convierta en una guerra civil tipo Irak, y para tener entonces una estabilidad en la producción petrolera que ellos van a necesitar en
la medida en que se incrementa o ocurra esta guerra que están planeando contra Irán, que es bastante inminente. O sea, los analistas, diferentes analistas están hablando de que esto está a la vuelta de la esquina. Y por eso el tema Venezuela y petróleo se hace tan importante. Si nosotros escuchamos entonces las declaraciones del secretario del Tesoro o las declaraciones del presidente Trump, los dos han dicho claramente que cuando son confrontados por la prensa, que en este momento ellos no quieren hacer el error que cometió en Irak, por eso están negociando y aceptando el liderato bolivariano, ¿no? Que es el liderato que está ahora mismo en el poder una vez Maduro es secuestrado. Entonces ellos lo que buscan es una negociación favorable a las empresas transnacionales y a los Estados Unidos de cara a la explotación petrolera que la necesitan urgentemente. Además, esto tiene que ver con la caída del dólar. El dólar ya a nivel internacional, no sé, el petrodólar, que era lo que sostenía el valor del dólar a nivel mundial, el petrodólar se ha ido cayendo porque ahora hay otros países como incluso Arabia Saudita, que era un vasallo del imperialismo estadounidense y británico, está negociando y vendiendo petróleo en yuanes, en la moneda china y en otras monedas, el rublo y cosas así. Entonces el dólar se está cayendo como moneda de intercambio internacional, y como el dólar no está sostenido en oro, tiene los días contados, porque en la medida en que el mercado internacional deje de comerciar en dólares, el dólar se va a devaluar de manera significativa, se va a devaluar. Entonces, y se está devaluando, esto no es una cosa que se va, es que ya está. En el último año ha habido una caída en el dólar, nada más que miren cómo ha caído el dólar frente a la libra esterlina, frente a, por ejemplo, el euro y otras monedas, y vas a ver cómo el dólar ha ido descendiendo en el último año. Y entonces, por tanto, tener petróleo venezolano y poder comerciar con ese petróleo en dólares ya le da a ellos también una fortaleza al dólar como moneda de intercambio internacional. Sacar a Venezuela de la venta de petróleo en otras monedas para ellos es una conquista muy importante para el imperio, para que el dólar se mantenga como moneda de intercambio internacional. Estos son variables que hay que mirarla, la guerra de Irán, el dólar, etcétera, para entender bien por qué la urgencia del imperio en el petróleo venezolano, en negociar eso. Y están aprendieron de la experiencia de Irak, saben que fue un error lo que hicieron en Irak y ahora están intentando hacer una transición. Fíjense que el secretario del Tesoro y el mismo Trump lo han dicho a sí mismos, que no quieren cometer el error de Irán, que están repitiendo, vamos, como loros, lo que dice el informe de la CIA, de qué hacer con Venezuela, y lo que quieren entonces es hacer una transición. Fíjate que el secretario del Tesoro ha dicho que las sanciones no se van a levantar y no se van a levantar hasta que no venga un nuevo gobierno. En otras palabras, ellos están esperando el momento de unas elecciones presidenciales para hacer caer al gobierno bolivariano. O lo hacen por vía quizá con una combinación de presión de elecciones presidenciales con una amenaza y con formas violentas, ¿no? De alguna manera hacer caer la candidatura que venga de parte del gobierno bolivariano en unas elecciones presidenciales a venir. En los, ellos probablemente van a poner presión. Primero están tratando de lograr la negociación, el cambio de la ley, todo eso, poner a aceitar el proceso ya de explotación petrolera. Ese va a ser el primer paso, estabilizar eso, y como segundo paso viene el intento de hacer caer el gobierno bolivariano, y eso lo tenemos que tener claro. O sea, esa es la parte que, vamos, negociar, yo no estoy diciendo que no se negocie. Flexibilizar quizás la cuestión
petrolera para mejorar un poco la situación económica venezolana en una situación de bloqueo, pues no me puedo, o sea, puede tener un sentido, al menos temporal, hacer eso. O sea, yo no estoy aquí parándome en un pedestal a juzgar las negociaciones, a decir que no se negocie. Eso me parece olímpico, alguien de fuera de Venezuela asumir ese tipo de posición. Dada la situación concreta de Venezuela, toca al gobierno bolivariano decidir eso, y lo saben mejor que nosotros cuál es la situación. Y yo tengo la mayor confianza en que lo que están haciendo lo están haciendo con la mejor intención de tratar de hacer, de salir del atolladero y de la situación en que están. Sin embargo, lo que me preocupa, ¿verdad?, es que no vaya a haber, y es el llamado que yo haría, en que en ese proceso de negociación, de flexibilización, de liberalización de la ley de hidrocarburos y todo eso, que no se vaya a creer que con eso ya garantizan de alguna manera la simpatía de las élites imperiales. Eso hay que sacárselo de la cabeza, porque eso es precisamente, yo vengo diciendo esto hace ya años y lo he dicho en Venezuela varias veces, de que no miren la experiencia de Gaddafi, miren la experiencia de lo que ha pasado en estos otros países, cómo Gaddafi, alguien como Gaddafi se creyó que entregando pozos petroleros lo iban a dejar quieto. O sea, eso es no entender la naturaleza del imperialismo. El imperialismo no es solamente un sistema económico, es un sistema político, ideológico, un sistema cultural, es un sistema que tiene muchos componentes y ellos vienen a por todo. O sea, los imperialismos occidentales vienen a por todo. Entonces, no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. Por eso lo decía el Che. El Che decía esto continuamente. ¿Por qué? Porque tú te crees que porque estás negociando unos tratados económicos, el que sea, ¿no? En este caso petróleo, que te van a dejar quieto. Eso no va a pasar. Van a ir tras tu cabeza. Y yo creo que entonces la consecuencia de todo esto es que Venezuela se tiene que preparar seriamente para una guerra. Tiene que estar preparado para una guerra. Porque no va a haber otra. O sea, en algún momento va a venir la contradicción donde el imperio va a querer la cabeza del liderato bolivariano y ser reemplazada el liderato por otro liderato, ¿no? Más afín a sus intereses. Por eso ellos descartaron a María Corina en este momento porque la misma CIA dijo la oposición venezolana no tiene condiciones de dirigir ni mantener en funcionamiento el gobierno ni el ejército bolivariano. Ellos no quieren cometer el error de Irak, como he dicho antes. Por tanto, hay que dejar ahora mismo, hay que negociar con los que están allí. Pero la negociación, fíjense que se hace bajo amenaza. O sea, esto al menos es el lenguaje que usa el imperio, es o negocia o lo vas a ver peor de lo que has visto hasta ahora. Lo que viene va a ser peor. Esas son las palabras del imperio. Entonces, yo puedo entender que se intente ganar tiempo, que se negocie, yo puedo entender todo eso. Porque, vamos a ver, hay que hacer todo lo posible por evitar precisamente una guerra, porque una guerra, ya sabemos lo que son las guerras imperialistas, son guerras destructivas, son guerras que destruyen países, eso lo sabemos ya. Y hemos visto lo que ha pasado en Irak, en Siria, lo que ha pasado en Afganistán, en diferentes países. Ahora, llega un momento donde o sea, el liderato bolivariano se va a confrontar con una situación donde va a tener que escoger entre entregarse o defender la revolución bolivariana y defender su soberanía. Y eso significa prepararse para una guerra. Lo que quiero decir, un poco volviendo a por donde empezó esto, es que la invitación de Dussel a descolonizar la defensa militar es fundamental para que las tecnologías de defensa que usemos frente a una invasión imperialista no sean lo menos vulnerable posible a las intervenciones electrónicas, inteligencia artificial, nuevas tecnologías que tienen para precisamente paralizar la defensa. Te tienes que tener unas formas de defensa que te permitan funcionar sin que este hackeo
del sistema digital y electrónico de tu defensa te paralice, ¿entiendes? Entonces, para eso tienes que tener formas de defensa que no dependan del espacio digital. Y eso hoy día, yo sé que no es fácil, pero es como los pueblos han logrado, los pueblos que han triunfado frente al imperialismo, es así como lo han logrado hacer, haciendo su propia tecnologías de defensa que no dependen de las tecnologías, de importar tecnologías que se producen en los países del norte. Es decir, hay que descolonizarnos de esa idea y buscar nuestros propios mecanismos de defensa militar que sean descolonizadores de la imitación colonial de las armas y formas de defensa imperiales. El gobierno bolivariano se tiene que preparar por una guerra y esa preparación tiene que pasar por eh, descolonizar la defensa militar. O sea, no ser vulnerable, crear mecanismos de defensa como han hecho los pueblos en situación de desventaja tecnológica, que usar mecanismos de defensa que no sean vulnerables a la intervención, el hackeo de la intervención militar, tecnológica, electrónica, inteligencia artificial, de los sistemas de defensa de un país antiimperialista. Entonces, para eso tienes que usar sistemas de defensa, sistemas de armas que no sean dependientes del espacio digital. Yo sé que eso hoy día no es fácil, pero bueno, eso hay que hacerlo porque se ha hecho toda la vida y es la única manera como vas a poder estar en una posición de mayor ventaja de defensa frente a una intervención imperial. Lo que yo decía es que, mira, a lo mejor no haya, a lo mejor ocurran acontecimientos mundiales, una guerra civil en Estados Unidos, que Estados Unidos está a punto de algo así. A lo mejor la guerra de Irán tiene consecuencias enormes, que haga que el imperio a lo mejor no esté en condiciones de hacer una guerra en Venezuela. Pero hay que estar preparado como si lo estuviera, porque el imperialismo hasta ahora ha funcionado buscando destruir a los gobiernos antiimperialistas, a sus líderes. Y entonces no puedes dormirte en las pajas creyéndote que porque has negociado esto o aquello y que ahora le has dado el petróleo, has liberalizado el petróleo, que ahora te van a dejar quieto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Van a buscar cómo destruir el gobierno bolivariano, van a buscar cómo buscar que los líderes afines al imperio sean los que dirijan Venezuela. Y Venezuela es un lugar estratégico muy importante en términos de recursos para el imperio, un momento de decadencia imperial. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Siempre dije, en Venezuela y fuera de Venezuela, siempre dije, porque alguna gente en Venezuela decía, no, lo mejor, lo peor ya pasó. Y yo decía, no, lo peor está por venir. Incluso dije precisamente que va a venir después de las elecciones del 2024, que vamos a ver probablemente el retorno de Trump, o incluso si el mismo Biden hubiera ganado, lo que estamos viendo no hubiera sido tan distinto. O sea, estamos viendo el intento del imperio de la doctrina Monroe, implementarla como de lugar para recuperar América Latina, porque han perdido los mercados en el resto del mundo frente al ascenso de China, y lo único que les queda es América Latina, y están poco a poco en una contrarrevolución a escala continental en nuestro hemisferio para ellos recuperar el terreno perdido, ¿no? En términos de la competencia comercial con China y en términos de avance del soberanismo en América Latina. Entonces han echado para atrás procesos importantes en América Latina. Y yo siempre dije que en ese proceso de contrarrevolución a escala continental en América Latina, en el hemisferio, pues que vienen, Venezuela va a ser la punta de lanza más importante del imperialismo para buscar destruir la revolución bolivariana, que es el bastión más importante de defensa soberanista que queda en América Latina, junto con Cuba, por supuesto, pero Venezuela, por ser un país muy rico, va a ser objeto de deseo y de necesidad de imperialista de dominarlo y controlarlo como de lugar.
Entonces, no van a permitir que Venezuela esté, los recursos de Venezuela estén en manos de China. O sea, eso lo vengo diciendo hace tiempo, se ha confirmado lamentablemente, lo digo con lamento porque yo hubiera querido equivocarme, pero eso significa que hay que prepararse, y lo digo ahora, de que no importa cuánto tú intentes negociar con el imperio y cuánta flexibilidad muestres en la negociación, y algo que puedo entender que en este momento histórico, pues Venezuela no tenga otra más que negociar con el imperio, intentar ganar tiempo, pero ese ganar tiempo significa que hay que prepararse para una guerra. Profesor, yo No va a haber, quisiera sí, preguntarle si ve factible que efectivamente se preparen para una guerra primero en este contexto de negociación con el imperio que tiene Venezuela, y después, si no lo ha podido hacer antes de la intervención, ahora en una condición de pseudo vulnerabilidad o subordinación, ¿cree que esto será posible? Y le pregunto, ¿de qué manera se puede desarrollar una estrategia antiimperialista descolonizadora? mira, yo sí creo que es posible porque las milicias populares están ahí, los comuneros están ahí, el pueblo bolivariano está ahí. Es decir, eso no ha terminado, el gobierno bolivariano está ahí, el ejército bolivariano está ahí. Es posible continuar profundizando y avanzando en el plano de la defensa del país, creando estructuras populares, creando todo un andamiaje de defensa frente al imperialismo y prepararse para una guerra. Hay que prepararse para una guerra para evitar la guerra, a lo mejor para evitar la guerra, pero hay que prepararse fuertemente para una guerra, porque yo no creo que el imperialismo va a dejar que el liderato y el gobierno bolivariano siga ahí por eternamente. O sea, ahora mismo lo que está el imperialismo es ganando tiempo, buscando cómo recuperar el petróleo, al menos de Venezuela, y esa es la negociación que se está dando ahora. Yo creo que esa negociación era una negociación que el gobierno bolivariano siempre estuvo abierto a negociar con tal de neutralizar el aparato militar de los Estados Unidos, ¿no? Evitar que destruyan el país, pero inevitablemente creo dada la naturaleza del imperialismo, que vienen por todo, no creo que va a ser suficiente negociar para detener una agresión imperialista. Yo creo que ellos vienen en el primer momento que se les dé la oportunidad, van a tratar y lo han dicho, es que yo no estoy diciendo nada, yo no me estoy inventando nada, es que lo han dicho, ya lo ha dicho Trump, lo ha dicho el secretario del Tesoro, que ellos lo que buscan es derrotar el gobierno bolivariano. Lo que pasa es que están ganando tiempo porque en la inmediatez no tienen las condiciones de hacerlo sin que ocurra otro Irak. Entonces, ellos lo que están es ganando tiempo, institucionalizando todas las reformas que necesitan para que el petróleo y la industria petrolera funcione, pero luego vienen a por todo. O sea, van a buscar el momento en que van a forzar elecciones o un golpe de Estado o quizás hasta una intervención militar o algo donde fuerce a que haya un reemplazo del liderato del gobierno bolivariano por un liderato más afín al imperialismo. Y eso es lo que yo creo que el liderato bolivariano tiene que tener muy claro, que no se puede fiar de nada, de ninguna de esas negociaciones. Lo que tiene que hacer con esto es ganar tiempo. Yo entiendo que eso sea, ¿verdad?, un objetivo de estas negociaciones, ganar tiempo. Pero el ganar tiempo significa ganar tiempo para que avances en la profundización de la preparación de la defensa militar del país. Eso es lo que hay que corregir, lo que pasó el 3 de enero. Hay que corregirlo y que eso no vuelva a pasar, que esté el país mejor preparado para enfrentar una agresión imperialista. Y eso yo creo que es lo que tiene la prioridad, es la defensa del país, porque tarde o temprano la confrontación con el imperialismo viene y va a llegar de alguna manera y va a haber que estar preparado para eso. Profesor, yo le... Luego, Sí.
una vez está fortalecido militarmente, ya luego puedes tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Ya puedes, o sea, puedes también, o sea, hay otras negociaciones que se pueden dar en ese momento, pero yo creo que no se puede bajar la guardia pensando que negociando pues vas a lograr neutralizar al imperio. Ese tipo de movida nunca ha funcionado, siempre ha sido, ha terminado una derrota política. Cada vez que líderes antiimperialistas, gobiernos antiimperialistas toman esa ilusión, ¿no? De que pensar de que la negociación, en lugar de ser para ganar tiempo, va a lograr neutralizar el imperialismo frente a tu gobierno, eso sí que es una ilusión. ¿Bien? Pero negociar para ganar tiempo, para prepararte mejor, para estar en mejor situación de defensa del país, en el momento en que el imperialismo vuelva con otro contraataque, eso sí, yo creo que las negociaciones siempre están abiertas, para ganar tiempo y para prepararse. Yo creo que ahora mismo el gobierno bolivariano, no creo que debamos estar moralizando y diciendo que no negocien, que hagan esto, que hagan aquello. Yo no soy quien de estarle diciendo al pueblo bolivariano y al gobierno bolivariano qué tienen que hacer. Yo creo que ellos, esas negociaciones, estoy seguro que son negociaciones necesarias para el país. No estoy poniéndose en cuestión. Lo que sí llamo la atención es no dormirse en las pajas. Eso es todo mi mensaje. No dormirse en las pajas. Estar ganar tiempo con estas negociaciones para profundizar en la defensa militar del país y para corregir los errores que se hayan cometido el 3 de enero y para estar en una mejor situación para cuando venga la posibilidad de una confrontación ya más grande. Porque el imperialismo no se va a quedar mirando de lejos. El imperialismo lo que está es ganando tiempo para en el momento indicado tumbar al gobierno bolivariano. Eso, que no quede la menor duda de eso. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y que estar preparado para eso. Que no tome de sorpresa a nadie. Que no pase como le pasó a Gaddafi o como le pasó a Assad, ¿entiendes? O como le pasó al mismo Saddam Hussein. ¿Ves? Que no pase eso, de creerte que tú estás negociando, que están conversando contigo, que has hecho concesiones y que por eso ya no se van a meter contigo. O sea, no. El imperialismo va a por todo. Y no perdamos eso de vista. Eso es todo lo que estoy diciendo. Por favor, que no se distorsione, porque aquí yo no le estoy diciendo al pueblo bolivariano o al gobierno bolivariano que no debe negociar, que no debe cambiar su ley, o que eso es un acto de soberanía propia y de estrategia y de táctica, ¿no? De táctica, que entiendo que hay que tener flexibilidad táctica para poder enfrentar los desafíos que impone el mundo imperialista. Pero esa flexibilidad táctica no te debe llevar a una ingenuidad estratégica. Ese es el punto. La flexibilidad táctica que no te lleve a una ingenuidad estratégica. Que no te haga creer que la flexibilidad táctica te va a llevar a que estratégicamente ya te van a dejar quieto. Porque eso nunca lo ha hecho el imperialismo. Profesor, yo lo he escuchado muchas veces, hablando ya desde hace años, dentro y fuera de Venezuela, de la comuna como una condición de posibilidad fundamental para la defensa y soberanía de Venezuela. ¿Qué, qué reflexión puede hacer en torno a la comuna, cómo desarrollar hoy a la comuna en materia defensiva para enfrentarse al imperio? ¿Tiene un rol Sí, clave? mira, yo creo que mientras se negocia en el imperio hay que profundizar el proceso de comunalización del poder y la economía, porque es que en caso de una agresión militar, tú no vas a poder comer por lo que entra o sale de los puertos de Venezuela, porque te van a bloquear, te van a impedir comercial, vas a comer de lo que produce internamente. Fíjate que Venezuela en los últimos años ha logrado soberanía alimentaria y por tanto, yo creo que es fundamental la soberanía alimentaria de cara a una agresión militar imperialista, porque ¿de dónde vas a comer si no es de tu propio pueblo y de tu propia tierra? No va a ser importando por los puertos. Y ahí las comunas en Venezuela tienen un rol estratégico de defensa militar del país. Y si eso no se entiende, si todavía se cree
que se va a lograr la defensa del país, abandonando las comunas, cediendo, no radicalizando el proceso, haciéndote más capitalista, yo creo que está soñando en pajaritos, ¿sabes? Porque en realidad el imperialismo nunca va a estar completamente satisfecho hasta no tumbar un gobierno antiimperialista, hasta no tumbarlo, hasta no hacerlo pedazo y que entre otro gobierno afín a sus intereses. Eso es lo que siempre hacen. Este mismo secretario del Tesoro ha dicho públicamente que fíjate cómo sin una sola bala ellos han logrado recuperar muchos países de América Latina, por ejemplo, en las elecciones de Chile, en las elecciones de Argentina, en las de Bolivia, en el golpe de Estado que hicieron frente a el gobierno de Castillo, la destrucción del gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Correa, poniendo allí un narcoestado ahora. Ecuador es uno de los países más violentos, es de los más pacíficos de América Latina, ahora es de los más violentos, desde donde se trafica la mayor parte del narcotráfico hacia los puertos de Estados Unidos y Europa, vienen del gobierno de Noboa. Noboa, el presidente Noboa, es uno de los grandes narcotraficantes que a través de sus empresas de fruta, en los containers donde van esas frutas, viene la cocaína de la región. Entonces es desde los puertos de Ecuador que viene todo eso. O sea, y todo eso lo sabe el imperio, y el imperio, claro, el tema del imperio es la contrarrevolución continental para realinear el continente con los Estados Unidos y no con China, Rusia o cualquier otra potencia emergente. De eso se trata lo que estamos viendo. Por eso la doctrina Monroe la han intensificado ahora más que nunca, porque es lo único que le queda al imperio. El imperio perdió las guerras comerciales con China en África, en Asia. Recuperaron Europa con el golpe de Estado frente a la guerra de Ucrania que hicieron. Ahí Estados Unidos recupera el mercado sacando las empresas rusas, sancionando a Rusia, pero Europa no es un continente con riqueza. La riqueza petrolera, de gas y todo eso está en el sur global y sobre todo en América, un lugar como América Latina. Entonces, por tanto, el litio, el coltano, hay un montón de minerales, las tierras raras, o sea, todo eso, América Latina es muy rico y sobre todo Venezuela. Entonces, ahí tenemos, la motivación por la cual el imperio viene con todo para nuestra región. Algo que vengo anunciando hace tiempo y que, bueno, se está confirmando y que espero que la revolución bolivariana pueda ganar tiempo para estar preparado para lo peor. Profesor, usted recién acaba de mencionar la doctrina Monroe. Yo quiero preguntarle, los aliados de Venezuela en el mundo, las potencias extrarregionales como Rusia y como China, ¿cómo analiza usted el comportamiento de Rusia y de China en este último mes, después del atentado y la intervención a Venezuela? Y si cree que son aliados estratégicos de Venezuela en este contexto. En el contexto comercial, eh, siempre esos países pues abren posibilidades de comercio, pero en un contexto así de como intervención imperialista fíjate que una de las condiciones que pone Trump es que el dinero que se saque del petróleo venezolano lo invierta en empresas americanas y no en comercio chino o ruso o de lo que sea, ¿viste? Eso es un condicionamiento que le están poniendo a Venezuela, que hay que ver qué va a pasar con eso, pero ese es uno de los propósitos. O sea que la ganancia que haga Venezuela con el levantamiento de la industria petrolera, producto de inversiones de transnacionales petroleras occidentales en territorio venezolano, esa ganancia tiene que reinvertirse en empresas americanas. Fíjate lo que estamos hablando. Y es una manera de sacar a China del medio, de sacar la competencia de China, Rusia y otras potencias emergentes. Entonces yo creo que
viene un intento de sacar a China y Rusia del mercado venezolano, poner todos los recursos de Venezuela en manos de las empresas americanas, incluyendo las ganancias petroleras que haga Venezuela, ponerlas que sean invertidas en Estados Unidos. Y creo que en términos militares Rusia y China no están en condiciones de poder hacer una defensa militar de Venezuela en esta parte del mundo. O sea, creo que en esa parte del mundo es muy difícil para Rusia o China poder jugárselas ahí en una guerra con Estados Unidos. Es que eso no va a pasar. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Además, China y Rusia son potencias que tienen también sus lógicas propias, lógicas que también son capitalistas, que buscan sus propios intereses, su propio beneficio y por tanto yo creo que no se puede tampoco descansar en que alguna de esas potencias va a salvar a Venezuela. Yo creo que Venezuela, los pueblos salvan a los pueblos. Vamos, es solamente el pueblo bolivariano y la solidaridad de otros pueblos la que va a sacar a Venezuela adelante. No va a ser ningún otro país o gobierno de otro lugar que no creo que esté en condiciones de poder jugárselas por Venezuela en términos militares con el imperialismo yanqui. Fíjate que ahí lo que en todo caso, lo que enfrenta Rusia en Ucrania, ¿ve? O lo que enfrenta China en Taiwán, con Taiwán, que son los bastiones imperialistas contra estos países, de agresión militar, etcétera. Eso yo creo que no va a ser, hace que estos países no estén en condiciones de ponerse en un enfrentamiento. Sí pueden apretar tuercas por aquí, por acá, en términos comerciales y eso, pero Venezuela no puede descansar en que el mundo multipolar es un mundo en construcción, no es un mundo que esté ya terminado, hecho y que tenga la fuerza de poder ahora mismo detener una agresión imperialista como la que han hecho en Venezuela. Y por tanto, Venezuela tiene que descansar en su propia fuerza y en la solidaridad de los pueblos y sobre todo los pueblos en América Latina son los únicos que van a poder detener la agresión imperialista que está en curso contra este país.